estudiantes y queridos estudiantes, estamos aquí ya para iniciar con el tema como tal de fondo de esta segunda unidad. En este espacio pues vamos a ir concretando algunas ideas, algunos temas que hemos venido abordando en los videos anteriores correspondientes a esta segunda unidad, ¿no? De la asignatura de desarrollo personal y profesional de la carrera de inteligencia artificial. Qué bonito suena cuando se lo menciona así, ¿no? Muy elegante, muy atractivo, y creo que eso es parte corresponsable nuestra de esto, ¿no? Eh, el Universitario de Japón busca llegar hacia ustedes con un aprendizaje significativo, de una manera en la que ustedes puedan entender, comprender estos temas de manera efectiva y que de cierta forma, pues, esto sirva para el entorno vivir suyo, de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con este tema y que tiene que ver mucho con las habilidades interpersonales y la comunicación, ¿no? Ya hemos visto unos pequeños temitas así a breve rasgo de cómo debemos ir trabajando estas temáticas que son muy importantes y muy significativas, ¿no? He puesto aquí una línea súper importante que dice conectando humanos en el mundo digital, ¿no? Reflexionemos ahora, ustedes dentro de sus contextos, de sus hogares, reflexionemos un poquito cuando hablamos de conectando humanos en el mundo digital. La tecnología, ¿no? ¿Cómo nos une? ¿Cómo ha permitido el mundo digital que haya una comunicación más directa, más profunda desde los diferentes países del mundo, ¿no? ¿Cómo nos podemos comunicar? ¿Cómo podemos interactuar con más personas? Y qué importante es este hecho de poder tener a las herramientas tecnológicas y al mundo digital por encima de todo, ¿no? Me parece súper importante, súper interesante, pero no podemos dejar de lado el desarrollo personal y profesional, sobre todo ahora en las habilidades interpersonales y de comunicación, porque eso es parte de un todo, es parte del desarrollo en el que nos vamos a desenvolver como individuos de un todo, de un proceso, ¿no? Entonces, yo les quiero invitar a que podamos ir reflexionando de acuerdo a estas temáticas que yo he planteado aquí y en cada línea he planteado un tema súper importante, ¿no? Aquí vamos a hablar un poquito sobre la comunicación y el puente que existe entre la tecnología y la humanidad, ¿no? Ese puente tan pequeño, tan angosto, tan corto que une la tecnología con la humanidad, que es tan sencillo de llegar, que es tan fácil de comprender, de cubrir algunas situaciones importantes dentro de este contexto, que debemos nosotros siempre tenerlo claro, ¿no? Aquí he planteado algo sobre el dilema del especialista y voy a dar lectura y la intención es poder ir entendiendo de alguna forma, ¿no? En el campo de la inteligencia artificial, la habilidad técnica es fundamental, pero no suficiente. Ojo ahí, ¿no? Qué importante esta frase. En el campo de la inteligencia artificial, la habilidad técnica es fundamental, ¿no? Porque tenemos que ser hábiles técnicamente, porque desarrollamos esa habilidad durante el proceso de estudios, pero esto no es suficiente, nos dice, ¿no? ¿Qué será que nos falta, ¿no? Y aquí dice, un ingeniero brillante que no puede explicar sus ideas pierde el valor del equipo, ¿no? Mira qué interesante cuando nosotros decimos que el dilema del especialista es que en el campo de la inteligencia artificial su habilidad es poder saber, conocer, dominar los temas de técnicos que le corresponden por carrera, ¿verdad? Pero esto no es todo, esto no lo es todo, y aquí nos dice clarísimo, ¿no? El poder explicar esas ideas cuando no es tan sencillo hacerla, pierde el valor o pierde el interés por parte de nuestros espectadores, de las personas que nos escuchan, de las personas que están esperando mucho por nosotros, de esas personas que tienen mucha expectativa por conocer eh, lo que nosotros le queremos brindar, ¿no? Y aquí nos plantea algo importantísimo. La comunicación efectiva transforma conceptos abstractos en soluciones tangibles. Mire, qué importante, ¿ah? El poder conocer que comunicarnos de manera efectiva con las personas. Efectiva habla de lo empoderado, de lo positivo, de lo significativo, de lo agradable dentro de este proceso. Ser así, tener ese tipo de comunicación nos transforma de tal forma que podemos hacer algo que es muy complicado o llegar con una información que puede ser muy complicada
hacerla tan sencilla con las personas, con nuestros oyentes, cuando lo damos de una forma muy efectiva, ¿no? Porque es fácil decir, bueno, yo no voy a explicar porque lo que yo conozco lo sé de esta forma, yo lo aprendí así y tú tienes que aprender. Así no funciona porque eso no es una comunicación efectiva. Eso se le podríamos denominar como una imposición a un tema como tal, a un contenido como tal, ¿verdad? De tal forma que nosotros somos los llamados a poder tener claro que hay formas de llegar hacia las personas que nos escuchan de una forma efectiva, con una comunicación directa, concreta y muy sensible, muy fácil para que ellos puedan entender, ¿no? Esto plantea qué es la diferencia entre el modelo de la IA que funciona en un laboratorio y uno que impacta en el mundo real, ¿no? Que es muy distinto, que al final hay un puente muy angosto, muy estrecho entre lo uno con lo otro, lo que corresponde a la IA con lo que tiene que ver el mundo real, ¿no? No podemos dejar a un lado la IA porque es muy importante, es tremendamente importante estar al día, conocer de los temas tecnológicos, conocer de las herramientas tecnológicas con las que nosotros vamos a interactuar, con las que nosotros vamos a trabajar y de hecho en el caso de ustedes, con lo que ustedes van a crear, van a generar ingresos para ustedes, para su vida personal, familiar y profesional, ¿no? Porque al final es parte de su carrera. Pero no debemos olvidarnos que la tecnología es una parte, ¿no? Y la otra es lo que nos pasa en el mundo real. La tecnología está dentro del laboratorio, dentro de las computadoras, dentro del tema de redes, dentro de una línea de redes enorme a nivel mundial en el que nos podemos contactar con todo el mundo por medio de la tecnología, que hay una comunicación, el que tú me llames, el que yo te llame, el que pregunto cosas de otros países y me entero, y todo eso es importantísimo, pero no podemos olvidarnos de aquellas cosas que están impactándonos en el mundo real, en el contexto socioemocional, por decirlo así, en nuestro mundo diario, ¿no? Entonces, aquí he planteado también dentro del puente entre la tecnología y la humanidad, hablar un poquito sobre el contexto profesional, ¿no? Como futuros profesionales de la inteligencia artificial, vamos a enfrentar situaciones donde debemos explicar algoritmos de aprendizaje automáticos a clientes sin formación técnica, por decirlo así, ¿no? En el caso de ustedes que pueden llegar a ser docentes, pues al ser docentes estarían como que en una parte importante. Este texto lo he copiado así, claro, tal cual, con la intención de que ustedes puedan notar desde otras realidades, ¿no? Hablando un poquito desde otras culturas, cómo se plantean estos temas específicos, ¿no? Explicar algoritmos de aprendizaje, que aquí claramente lo dice, estos algoritmos que ya están automatizados a clientes sin una formación técnica, ¿no? Si bien es cierto, lo que nos arroja muchas veces el tema de la tecnología son palabras técnicas específicas de un todo, ¿no? Pero habrá clientes que no nos están comprendiendo lo que queremos decir, lo que queremos hacer. Por tal razón, nosotros debemos trabajar el tema desde la gestión emocional, que ya lo vimos en la primera unidad, para poder enseñar, para poder demostrar o para poder ajustar el contenido al nivel de aprendizaje de la persona. Eso es importantísimo. Esto nosotros no lo podemos dejar de lado porque termina siendo como ese plus que le ponemos nosotros a nuestras actitudes, a nuestras actividades diarias, ¿verdad? Otro punto importante acá es justificar decisiones técnicas ante directivos que priorizan resultados, ¿verdad? Ese es el contexto del profesional. Se justifica de alguna manera decisiones que son planteadas técnicas o que son exigidas técnicas por directivos que priorizan directamente resultados. Y dicen, bueno, a ver, ¿qué pasó? No estamos dando resultado en esto, que muchas veces se olvida el tema de la humanidad, ¿no? Desde el contexto humano real, por diversas situaciones. Pueden ser por problemáticas intrafamiliares, por dificultades de trabajo en equipo, por varias situaciones muchas veces se priorizan los resultados como tal, qué es lo que queremos tener y a costa de qué, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, ¿no? Eso hay que tenerlo clarísimo. Otro punto importante es coordinar con equipos multidisciplinarios donde cada área tiene su propio lenguaje, ¿no? Cuando nosotros hablamos de equipos multidisciplinarios, estamos mirando una acumulación de diversidad como tal, sobre todo en asignaturas porque son diferentes disciplinas de lo que vamos a trabajar, hablando específicamente en el campo educativo, que tiene a cada uno su propio lenguaje, su propio contexto, su propio conocimiento y contenido
y eso nosotros debemos valorarlo como tal, pero también en ese contexto profesional hay cosas que debemos conocer así, a breve rasgo, ¿no? Para poder entender y de acuerdo a eso también tener una claridad de las ideas que vamos a plantear, ¿no? No podemos olvidarnos, ¿no? Porque también podemos tener casos donde el equipo multidisciplinario piensa en todas las temáticas que tienen que ver con el tema de la IA y que es muy importante, pero quizás uno de ustedes como parte de ese equipo plantea un poco sobre el enfoque socioemocional, familiar, intrapersonal y sobre todo de desarrollo profesional. Entonces, el resto del equipo multidisciplinario tendría que analizar, ¿no? Y mirar la factibilidad de esto para poder cumplir algunos objetivos dentro de este contexto real, ¿no? Eso es parte como tal específica de lo que queremos realizar al nivel de interactuar o de mirar la cercanía que existe entre ese puente entre la tecnología y la humanidad, ¿no? Otro punto importante que vamos a hablar en esta plantilla tiene que ver, pues obviamente, sobre la importancia de dominar ambas dimensiones. Cómo nosotros podemos dominar este tipo de dimensiones en la comunicación, ¿no? Cómo lo hacemos, cómo podríamos hacerlo, cómo lo estamos haciendo. Y yo les quiero invitar ahora a que cada uno de ustedes pueda auto recordar o que pueda recordar y analizar en qué momento ustedes han tenido que presenciar situaciones donde tengan que dominar ambas dimensiones. Por ejemplo, la comunicación técnica y la comunicación no técnica. Pero antes de analizarse, yo quiero que podamos, bueno, voy a leer esta parte que es súper importante dentro de la comunicación técnica y nos dice lo siguiente. Transmite ideas complejas con precisión, ¿no? Utiliza lenguaje específico de IA, matemática y programación para compartir conocimiento con colegas especializados. Esa es la comunicación técnica. Cuando tú te reúnes con un equipo multidisciplinario que van dentro de tu rama, que va en un enfoque específico que tú tienes que dominar, que tienes que saber, entonces dices, estos temas sí trabajamos, estas temáticas sí las vamos a dominar entre todos porque manejamos el mismo idioma específico, el lenguaje con el que vamos a trabajar, ¿verdad? Pero la comunicación no técnica busca adaptar los conceptos o las palabras a una población específica, ¿no? Que sean diversos, que vienen convertidos en temas distintos, o sea, el hecho de poder ajustar a la necesidad del oyente, ¿no? En el que todos puedan entender de qué se trata el tema que vamos a hablar. No es lo mismo, y ahí entro nuevamente a plantear que nosotros debemos manejar las dos partes, tanto la comunicación técnica como la comunicación no técnica. ¿En qué momento? Y yo les planteo a nivel personal experiencias, ¿no? Cuando tú te sientas con un estudiante a conversar, no es lo mismo que te sientes con un estudiante desde media psicológica, a escuchar a un estudiante retroalimentar la escucha activa que he planteado y de acuerdo a eso reforzar algunas ideas que el estudiante plantea. Yo no lo puedo plantear desde el dominio técnico, ¿no? Sino tengo que plantearnos desde el dominio y la perspectiva del estudiante, en el que de alguna manera él me va a lograr entender. Que pueden ser palabras muy sencillas, ¿no? Pero no así me voy a quizás de esas palabras que yo estoy planteando no me las entienda el grupo de docentes con el que yo me voy a reunir y con ellos de pronto son palabras mucho más técnicas con las que debo trabajar en función de que ellos puedan entender o que haya un cruce de conocimientos específicos, un cruce de un lenguaje específico para que haya un punto de poder compartir saberes, ¿no? Eh, hay una variación y aquí viene la parte importante que les decía, vamos a analizar en qué momento les ha pasado a ustedes. Se han presentado y les dejo esto como incógnita para ustedes. Han tenido un momento en el que han tenido que hablar sobre situaciones de una comunicación técnica, lo han hecho, autoanalice cómo le ha ido, si le ha ido bien, cree que le faltó en algo, quizás algún compañero de su trabajo o algún compañero de la institución aquí en el Universitario de Japón ya conocía algunas palabras que ustedes conocían y nombró o dijo una palabra técnica y usted se quedó asustado, asombrado, y eso qué significa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sintió usted? Y en base a eso que usted ha sentido, inmediato usted fue a investigar e hizo la investigación y de acuerdo a eso ahora ya conoce porque es una palabra técnica nueva. Eh, Imagínense cómo se siente una persona que no domina estos términos.
Imagínese cómo se siente una persona que quizás no ha logrado cumplir con algunos objetivos y metas y de tal forma que no conoce los términos que usted puede plantear, ¿no? Eso habla mucho de la comunicación efectiva que queremos dar en el ámbito en los diferentes contextos, tanto en la parte personal, laboral o profesional. No podemos dejar de lado la empatía, de poder entender a las personas, ponernos en los zapatos de la otra y para de acuerdo a eso, dominar un tema y cómo expresarnos frente a un grupo de personas, ¿no? Aquí he puesto unas líneas abajo que son muy importantes y que dice, el verdadero valor añadido está en saber cuándo usar cada registro y cómo traducir fluidamente entre ambos mundos, ¿no? Esa es una claridad importantísima que debemos tener cómo nosotros vamos a trasladar la información o a transmitir la información en cualquiera de los dos contextos que se nos presenten. Puede ser en un contexto, pero debemos estar preparados para hablar de estos contextos en todos los ámbitos, ¿no? Porque al final nos vamos a encontrar con estas realidades. ¿Qué más dice acá? Un experto en IA, como ustedes, expertos en la IA, que dominan ambas dimensiones, se convierten en un puente esencial en cualquier organización, ¿no? Es decir, que usted se ajusta a las dos realidades, se ajusta a los dos contextos y eso permite que usted sea un líder positivo, que usted tenga una calidad de enseñanza, que usted tenga un compromiso con la sociedad, un compromiso con el entorno que le rodea en su parte laboral, con profesionales, con trabajadores, con personas que de pronto no son profesionales, que desconocen el tema de la IA. Entonces, es una realidad existente, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo ahora. No es lo mismo que yo le pregunte a uno de ustedes como estudiantes de la IA en el tema, en la carrera de inteligencia artificial sobre herramientas tecnológicas. Aquí yo le pregunte a una persona que actualmente tenga unos 70 años, ¿no? No va a ser la misma respuesta. Entonces, y yo le voy a hacer un acercamiento, al yo hacer un acercamiento con usted como estudiante voy a hablar con palabras técnicas, pero con la persona de 70 años voy a hablar con palabras que me puede entender y le voy a explicar y le voy a reexplicar cómo es y de qué se trata y desde cuándo existe, ¿no? Porque son tiempos distintos y hay una dominancia diferente, ¿no? Eso debemos tenerlo claro como parte de un proceso y eso nos va a hacer convertir en un puente esencial entre lo antes con lo actual, en lo de anterior con lo de ahora, ¿verdad? Entonces, en la comunicación afectiva y asertiva, perdón, hay una línea muy pequeña, ¿no? De poder entender. Primero es que en la comunicación nos habla de transmitir ideas con claridad, respeto y confianza, ¿no? Que era lo que ya mirábamos en el video anterior. Así, a breve rasgo, de qué se trataba, de qué nos decía, ¿no? El transmitir ideas con claridad, con respeto y confianza, la comunicación efectiva provoca eso, que la gente te tenga confianza, que las personas miren y cuando van, por ejemplo, a un lugar de atención específica, ¿no? Atención al cliente. Llega el uno, le dice, ¿cómo le va, señor? Muy buenas tardes o buenos días. Y están conversando y el otro está en el teléfono. Entonces, ¿qué tipo de comunicación o de escucha le estoy dando a la persona? De atención, ¿le estoy atendiendo correctamente? La persona dice, chuta, esa atención me pareció un poquito como que no, pero luego fue a otro simulador donde estás tú y te dicen, y tú le dices, ¿cómo está? Un gusto saludarle, bienvenido, pase, aquí este es el lugar donde usted se acerca a hacer su consulta, dígame qué necesita, en qué le puedo ayudar, estoy listo o presto para atenderle. Entonces la persona dice, wow, aquí es, y te quedas convencido de que la forma como te tratan, esa comunicación que te da, es la real y te motiva a tener un acercamiento, te motiva a que cuando vas a un lugar, así tengas que hacer la cola más grande, te esperan a ti porque tú eres la persona ideal con la que tienes que acercarte a cumplir o a buscar alguna acción que sea positiva, ¿no? La asertividad no es agresión ni sumisión, ojo con eso, es expresar tus ideas manteniendo el diálogo abierto, ¿no? Qué importante, qué interesante la asertividad, ¿no? El poder decir las cosas con mucho tino, sin la necesidad de crear una agresión, de provocar un sentir negativo a la persona que me escucha, ¿no? Hay que ser muy tinoso a la hora de decir y retomo el mismo ejemplo, y en este mismo ejemplo, pues cuando las personas te miran serio, cuando están con cara de enojo y cuando tú les preguntas algo y te dicen, no sé, vuelvo otro día
o venga más tarde, en este momento no le puedo atender. Entonces, eso no es asertividad. Estás ahuyentando a tu gente. Estás dejándole, diciéndole, poniéndole una barrera en el que le dices, hey, a mí no me pregunte nada porque yo no estoy con tiempo de responderle, por ejemplo, ¿no? Entonces, la asertividad es cuando tú dices, sugieres lo que tú consideras y lo que tú sabes que es correcto, pero lo dices de una forma muy tinosa, asertiva, y reemplazas, ¿no? El poder decir, no, es que tú lo hiciste mal, tú siempre haces esto mal, a que tú le digas, yo lo hubiese hecho de esta forma. ¿Qué te parece si lo intentamos y mejoramos? Cuando hablamos de intentamos y mejoramos, estamos diciendo, hagámoslo juntos como trabajo en equipo, ¿no? Y le estoy diciendo, tranquilo, dime las cosas con toda confianza, yo estoy para escucharte, somos compañeras, compañeros de trabajo, ven y con toda confianza y lo resolvemos. Le estás dando confianza a la persona que puede ser de tu equipo de trabajo, ¿no? Sin embargo, aquí nos habla de que la asertividad no es agresión ni sumisión. La asertividad es decir las cosas continuo para que la otra persona no termine siendo ofendida, pero que entienda también que es parte de un todo, ¿no? Yo puedo expresar mis ideas manteniendo el diálogo abierto, con toda confianza, porque no necesito subir de nivel de voz ni bajar de nivel de voz. Tiene que haber un equilibrio en todo el sentido, ¿no? Tiene que haber un equilibrio específico en la comunicación efectiva, en la comunicación asertiva dentro de este proceso, ¿no? Y aquí hay tres indicadores súper importantes que debemos considerar como parte de un todo. Primero, la claridad del mensaje. ¿Qué pasa dentro de este proceso? Que la claridad del mensaje define lo que tú quieres comunicar antes de hablar, ¿no? Primero tienes que tener claro, tienes que definirte qué vas a decir y qué vas a expresar. Cuando tú tienes una claridad de lo que vas a decir, primero creas una seguridad en ti, estás convencido de lo que es correcto porque has leído, porque conoces, y después de esto, tú te mantienes en tu idea y mantienes el fundamento de tu idea con mucha asertividad, no con agresión, no es parte de un todo. El objetivo es que tengas argumentos claves, que concluyas y que puedas como que eliminar alguna complicación que se presente y que no sea necesaria, ¿verdad? Que no sea necesaria una discusión. Va a decir, bueno, yo no necesito discutir porque yo lo que yo considero que es correcto, porque lo he leído, porque lo he investigado, porque estoy convencido, porque estoy seguro, entonces tengo la certeza de lo que te estoy mencionando y lo vamos a hacer de esta manera. Miremos, intentemos, leamos y de acuerdo a eso, pues sacamos una conclusión, ¿no? La idea es llegar con un conocimiento específico y con una comunicación que sea asertiva, tinosa, que no termine convirtiéndose en agresión ni en una disputa de conflicto entre las dos partes, ¿no? Que también tenemos que mirar, adaptar el contexto, ¿no? Estos clientes que necesitan beneficios que no sean técnicos, lo que les decía en la hojita anterior, es que siempre debemos mirar estos importantes, ¿no? Los clientes que a veces nos llegan y que desconocen algunos temas, es parte de la comunicación asertiva, está inmerso en esto, en la comunicación efectiva, porque debemos nosotros llegar con un punto específico de orden, ¿no? Y decirle, sin palabras técnicas, sabiendo que la persona no nos va a entender en algunos términos, aún así, debemos tener primero el tiempo para poder despejar las dudas, las inquietudes. Y eso habla mucho de liderazgo, ¿no? Hay jefes, por ejemplo, que priorizan resultados y el rol, ¿no? Que lo mantienen por encima de un límite como un punto de egocentrismo, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, hay desarrolladores que aprecian los detalles técnicos. La idea dentro de este proceso es que esta comunicación se ajuste a la necesidad de cada uno en el contexto que se presenta, ¿no? Nosotros somos los responsables de plantear estos ajustes. Nosotros somos los que debemos resolver estas ideas dentro del contexto para que luego no termine convirtiéndose en un conflicto como tal, ¿no? Primero en un conflicto porque la persona que desconoce los términos técnicos debe decir, es que yo no entiendo nada de lo que usted me dice y usted me dice a cada momento, me repite lo mismo, pero no entiendo absolutamente nada, explíqueme por favor. Y se puede crear un mal sabor, se puede crear un ambiente no propicio precisamente por decir las palabras técnicas, porque esas palabras las conocemos nosotros y no las conocen las personas que de pronto no han tenido un proceso específico, ¿no? La confianza sin arrogancia. Qué importante esto, ¿no? Que suena tan lindo en mirar el hecho de poder expresar tus ideas con seguridad, pero manteniendo la humildad para aprender, ¿no? Eh, Normalmente
a mí me pasa dentro de este tema, es que cuando yo ingreso a una clase sincrónica, y lo miraremos en algún momento, eh, recuerden que yo ingreso a las clases a encontrarme con ustedes como estudiantes, pero no soy el que lo sabe todo, ¿no? También ingreso para aprender, porque en el cruce de ideas, en el cruce de temas, en el cruce de contextos distintos, pues siempre estamos nosotros listos para aprender cada día. Ustedes aprenden lo que yo conozco lo que ustedes ya conocen, me enseñan, aprendo con algunas palabras. De hecho, palabras técnicas que la mencionen, seré yo quien las nombre y les diga, bueno, ¿y qué pasó con esto? A ver, ¿de qué se trata? Explícame. Entonces, y ahí vamos a ir interactuando. Ese cruce de aprendizaje es la parte significativa, ¿no? Eso no significa que nosotros vamos a ser sumisos, ¿no? Que la idea es que no somos eh, personas que vamos a perder la humildad dentro de este proceso, ¿no? Se admite siempre, la confianza sin arrogancia admite que cuando no sabes algo, no lo sabes y simplemente aceptas el aprendizaje de la otra persona porque algo que sí conoce, pues si tú no, estás listo para escuchar, para entender y para ser sugerido, para que alguien te diga, hey, profe, yo creo que esto es de esta forma. Perfecto, excelente. Entonces, aperturamos, me enseñas, me explicas y lo hacemos de esta forma. Es asertivo decir perfecto y es constructivo aceptar las críticas que se nos presentan, ¿no? La asertividad incluye reconocer límites. Mira qué importante es tener en cuenta esto, ¿no? Que la asertividad incluye reconocer límites, hasta dónde yo puedo llegar dentro de un punto de ser asertivo. No significa que luego, cuando ya llegó el límite, ahora sí me convierto en agresivo. No, siempre tengo que ser asertivo, pero llega un momento donde tengo que cambiar la estrategia cuando de pronto la persona no me está entendiendo. Tengo que cambiar la estrategia o mejorar el diálogo como tal para que haya un conocimiento específico como tal, ¿no? De algún tema que se plantee. Muy bien. Entonces, dentro de esto, sí es importante que tengamos claro estas ideas porque es parte de lo que vamos a ir trabajando durante las actividades que tengamos al final de esta unidad, ¿no? Hay algo importante que debemos tener en cuenta también, que el ser humano por naturaleza eh, es sensible. El ser humano por naturaleza tiene sus emociones ahí intactas, tiene sus emociones activas. Y aquí se plantean algunas técnicas de oratoria, ¿no? Aplicadas al campo de la IA. Este tema de la IA es tan importante y tan interesante que si no se lo explica desde un contexto efectivo, desarrollador, sobre todo en el tema de aprendizaje, se podría tornar como muy monótono, ¿no? Y muy repetitivo. Y eso sería como causal como de un desinterés en algunos temas específicos, ¿no? Entonces yo quiero plantear aquí la estructura narrativa. Cada presentación es una historia, el contexto, el problema, el desarrollo de tu solución y conclusión del impacto, hablando específicamente del impacto, ¿no? Esto ayuda a la audiencia a seguir tu razonamiento. Nosotros, dentro del ámbito de la oratoria, primero lo que debemos tener claro es que debemos tener mucha seguridad para expresar, ¿no? Cuando tenemos esta seguridad para expresar, entonces decimos, nosotros podemos llegar a la experiencia como tal de las personas desde la historia real, desde la historia del contexto, porque puede suceder que a uno de nosotros nos pasó una realidad que creemos que es única, pero resulta que a otras personas les sucedió lo mismo, en una variedad muy pequeña, ¿no? Pero pasa la misma situación, porque hubo un problema, porque hubo una solución, porque hubo un impacto, y ese impacto provoca que las personas tengan un interés más por la historia que cuentas, ¿no? Entonces, pero más allá de todo esto, sí debemos tener claro que existe un orden específico de las cosas. Y encima de este orden específico, debemos tener claro que existe alguien que vaya encaminando todo este proceso, que es el líder positivo, la persona que está ahí para enfrentar y para mostrar estas realidades, ¿no? El uso estratégico de visualizaciones. Aquí nos habla de un modelo de IA que es abstracto, ¿no? Usa diagramas de flujo, usa gráficos de rendimiento y ejemplos visuales para hacer tangible lo intangible. La imagen supera 1000 palabras técnicas, ¿verdad? Estos son estrategias de visualizaciones que se presentan en el entorno, que quizás el tema de las palabras, de las situaciones de palabras técnicas van a estar ahí, en todo el contexto, en todas las realidades y que de alguna manera no son tan sencillas de comprender.
¿no? Que no son tan fáciles de entender, porque no es la carrera de pronto que sigue otra persona. Si tú te encuentras con una carrera, por ejemplo, de un estudiante de educación inicial, muy variado, muy distinto lo que estás aprendiendo tú en esta carrera de educación inicial, a lo que están aprendiendo perdón, la carrera de inteligencia artificial, a lo que están aprendiendo los estudiantes de carrera de educación inicial. Muy distinto, ¿no? Sin embargo, hablando específicamente de temas tecnológicos, sin embargo, vamos a mirar que lo que sí se asemeja son el tema socioemocional, el trabajar desde la comunicación asertiva, la comunicación efectiva. Todo esto sirve mucho porque es parte de la práctica en los estudiantes, ¿no? Hay cosas que ellos tienen que saber que ustedes no, y hay cosas viceversa, que ustedes no deben saber y que ellas sí, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a mirar un poquito el tiempo de respuesta también. La pausa tras las ideas claves permite que la audiencia procese información compleja. No llenes cada segundo. El silencio estratégico da énfasis y profesionalidad, ¿no? Entonces, siempre es importante hacer pausas sencillas, pausas activas en cada cierto tiempo, tiempos determinados, sobre todo cuando tú estás realizando un taller específico, no puedes irte de largo, hablando de 2, 3 horas de corrido, porque de lo contrario vas a perder todo el interés de los oyentes, ¿no? En todo el ámbito. Siempre es importante hacer momentos, hacer espacios, hacer pausas activas, dinámicas interpretativas, dinámicas de interacción que sirvan para de alguna manera la audiencia pueda ir procesando información que tú quieras dar y que esa información que planteas sea específica y que se quede el aprendizaje. Qué mejor si lo haces con una actividad práctica para que dentro de este proceso haya como un punto estratégico de aprendizaje y que eso te lleve a ti a quedar como un excelente profesional porque conoces técnicas, ¿no? Ojo que las técnicas no solo son las palabras, las técnicas también son la forma como tú vas a llegar a evaluar, a ejecutar cierta actividad que sirva para que las personas queden con un aprendizaje significativo. De tal forma que hay situaciones que habrán muy sencillas, habrá situaciones muy complejas, pero que no podemos dejar de atender dentro de este entorno, ¿no? Porque al final es parte de un todo de lo que queremos hacer. En esta plantilla que tenemos acá, vamos a mirar un poquito sobre la escucha activa, ¿no? Y aquí he puesto este lema aquí muy bonito que dice más allá de oír, ¿no? La escucha activa pues va más allá del poder oír las cosas, yo necesito escuchar activamente lo que significa comprender. Cuando yo escucho activamente, significa que estoy comprendiendo el mensaje desde lo que siente la otra persona, desde lo que me quiere decir, de lo que realmente me quiere expresar o transmitir, ¿no? Y no solo se registran palabras, sino es captar las intenciones, las preocupaciones, el sentimiento, las necesidades que estén dentro del contexto real de la persona, ¿no? Cuando alguien te dice, mira, yo necesito que alguien me escuche, por supuesto, ven, yo te escucho, cuéntame, ¿no? Si te tiene la confianza porque has mantenido una comunicación efectiva durante todo momento, durante cualquier tiempo que has estado dentro de un espacio tanto laboral, personal, intrafamiliar o profesional, tú tienes la libertad de decir, tranquilo, yo estoy para escucharte. Y de hecho, la persona tiene la seguridad de decir, no, yo me voy a desahogar, yo quiero conversar con tal persona, porque él es quien me puede escuchar o ella está siempre para mí, para escucharme, ¿verdad? Entonces, vienen y te cuentan la situación. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer frente a esto? En cualquier realidad que las que son las que yo te he planteado, es que vas a tener una atención plena, ¿sí? La atención plena significa que vas a eliminar distractores. Ejemplo, dispositivo celular. No necesitas escribir en ese momento si alguien te está hablando algo, solamente necesitas escuchar, concentrar tu mirada en la persona y que esa mirada transmita confianza y seguridad para decir, tranquilo, estoy contigo, cuéntame lo que te está pasando, estoy para escucharse, ¿no? Mientras la persona habla, tú la miras, no la miras fijamente y no pienses en esa respuesta que le vas a dar por ahora, ¿no? No necesitas pensarla. Yo sé que será muy complejo, ¿no? Porque mientras la persona te va hablando, tú le estás mirando y en esa mirada tú dices, chute, ¿cómo le voy a responder? ¿Será que le digo esto? ¿Será que le digo esto de acá? Pero resulta que no funciona así, porque cuando tú piensas en las respuestas antes de, te estás convirtiendo, estás ingresando a tu mente un distractor. Y lo que decíamos al inicio es que vamos a eliminar distracciones, porque la escucha tiene que ser
absolutamente concreta. Siempre tiene que estar ahí esa escucha activa, ¿verdad? Las preguntas de clarificación. Formula preguntas abiertas, siempre es importante. Cuando ya ha pasado el diálogo, cuando ya se ha dado el tema de la escucha activa, siempre vas a formular preguntas abiertas. ¿Qué quieren decir? ¿Qué quieres decir con tal situación? ¿A qué te refieres con esto? ¿Puedes darme un ejemplo? Y que la persona confirma que sí entendiste correctamente, ¿no? Eso significa que la persona mantiene una actitud de confianza y no evita o no pone una barrera frente a un diálogo, ¿no? Sino por el contrario, que cuando tú le haces la pregunta, ¿qué quieres decir con tal situación? Dice, bueno, yo quiero mencionar que esto, lo de acá, y suelta, ¿no? Y desahoga. Dice, ¿y puedes darme un ejemplo de tal cosa? Por supuesto, te doy el ejemplo, consiste en esto, esto, y tú con eso estás convencido de que entendiste tal cual y tal la información que quieres escuchar, ¿no? Ahora, otro punto importante que vas a tener en cuenta en esto es la interpretación empática, ¿no? Ponerte en el lugar de la otra persona es muy importante. Eso crea un vínculo más efectivo en el ámbito de la confianza. Entiende a la persona el por qué plantea ciertos problemas o tiene esas preocupaciones. Te va a ayudar a entenderla, a por qué está dentro de esta situación, ¿no? Más o menos asociándolo al ejemplo que les mencionaba hace un momento con el tema de las palabras técnicas. La persona que no conoce palabras técnicas, ¿cómo se siente cuando yo le hablo? ¿Siente que no encaja? ¿Siente que no está correctamente teniendo claro algunos temas y eso le puede causar frustración? Por supuesto. Cuando yo hablo de la empatía, de la interpretación empática, es ponerte en el lugar de la otra persona, ¿no? Y plantear que ciertos problemas o tienen preocupaciones, que eso la idea es de entenderle, con la intención de que no haya una barrera como tal, ¿no? Y la empatía, pues obviamente construye puentes y conexiones entre una persona y la otra, a fin de que se pueda tener una claridad absoluta de las cosas y que no haya como esa barrera en el ámbito del diálogo como tal, ¿no? Recordemos que la escucha activa es muy importante, es un todo dentro de cualquier contexto, sea un contexto laboral, contexto familiar, educativo, en cualquier contexto es un todo que sirve específicamente para entender y valorar, ¿no? Aquí viene el valor de la retroalimentación en el desarrollo de la IA, ¿no? Aquí vamos a conocer un poquito sobre la interacción continua, los modelos de la IA, mejoran el feedback que existe, ¿no? Entre la interacción y se ajusta a los hiperparámetros que corrigen sesgos y optimizan métricas de la retroalimentación humana y que la retroalimentación humana, perdón, es esencial. Eso nosotros debemos tenerlo claro, ¿no? Conforme nosotros vamos haciendo las retroalimentaciones humanas de lo que ya conocemos técnicamente, va a crear un feedback súper importante entre la persona que escucha o el receptor de tu proyecto, de tu propuesta. Es importantísimo que haya una interacción, crea una interacción absoluta y que esta interacción abre sesgos, ¿no? A este tema, ¿no? O corrige sesgos en función de poder entender que el proceso de la humanidad dentro de este tema de la IA es esencial, ¿no? Por acá también tenemos la aplicación práctica, ¿no? La revisión de códigos, sugerencias, que eso ya lo conocen ustedes, constructivas de mejora de la calidad. Es muy común que cuando la gente nos da una crítica, no la queremos aceptar, pero resulta que es una crítica constructiva que tenemos nosotros. Y esa crítica constructiva tenemos que valorarla tal cual, porque se convierte como parte de un proceso, ¿verdad? Pruebas de usuarios, de feedback, identifican los fallos y oportunidades, reuniones en equipo, desacuerdos que revelan mejores enfoques. Todo esto va a presentarse dentro de la práctica, ¿no? Incluso documentación y comentarios que clarifican ambigüedades, situaciones que no están adecuadamente planteadas dentro de un proceso, ¿no? La retroalimentación bien gestionada transforma conflictos en oportunidades. Todo conflicto que se nos presente, cuando tú haces una retroalimentación desde la base de tu conocimiento, pues transforma en una oportunidad de mejora todo el proceso. Es decir, que en una problemática no nos podemos quedar, por el contrario, lo que tenemos que hacer es avanzar al siguiente proceso, ¿no? En la resolución de conflictos de forma constructiva, debemos tener en cuenta que para solucionar conflictos de forma constructiva, hay que tener en cuenta algunos indicadores que son importantes. Pero antes de eso,
vamos a entender que los desacuerdos son inevitables en los equipos técnicos. Eso no podemos evitarlo. Va a haber situaciones de conflicto, va a haber tensiones específicas, pero para esto nosotros tenemos que identificar la raíz de la problemática, ¿no? No todos son conflictos. Lo que parecen no necesariamente tienen que ser conflictos. A veces puede ser un nivel de competencia absoluta entre actores, ¿no? ¿Por qué él hace más que yo y por qué yo tengo que hacer menos o viceversa? Puede ser así. Tiene que haber siempre un diálogo abierto en reuniones donde todos puedan expresar sus posturas y expresar su sentir, ¿no? La solución colaborativa, integran, por ejemplo, actividades o ideas que comprometen cuando sea necesario. Y eso hay que tenerlo clarísimo porque al final termina siendo parte de un proceso significativo de avance, ¿no? No podemos nosotros dejar que los conflictos aborden nuestro proceso. Aquí vamos a mirar, por ejemplo, un poquito un mapa conceptual de lo que corresponde a problemas y soluciones, ¿no? Existe dentro de un proceso de descomposición jerárquica, que eso es una de las causales para que haya conflicto dentro de una empresa o en la parte profesional. Y también tenemos que identificar conexiones de dónde vienen estas problemáticas, hacia dónde van y cuál es el objetivo de aquellas, y sobre todo priorización visual, ¿no? ¿Qué es lo importante, qué es lo prioritario, qué es lo que tenemos que hacer ahora para luego no dejar unas tareas que no se nos compliquen al final, ¿no? Entonces, con eso, mis queridos estudiantes, vamos avanzando con este proceso. Tomen en cuenta que en esta unidad 2 también tenemos actividades que realizar, tanto teóricas como prácticas. Vamos a ir elaborando algunos tips de comunicación efectiva y tenemos que investigar un poquito sobre las técnicas de oratoria, más de las que hemos planteado aquí durante esta clase. Y también tenemos en cuenta que hay una lección parcial que debemos realizar. Por favor, no olviden revisar, no olviden analizar el tema de las fechas que son importantes dentro de la plataforma, ¿no? Y aquí les dejo, me despido con una frasecita que dice: la tecnología nos une, pero la comunicación nos hace equipo. Que tengan un excelente eh, fin de unidad 2 y con esto pues nos preparamos para iniciar la unidad 3. Un abrazo y bendiciones.